¿Qué pasaría si un suscriptor de Michael Root debate con un apologista católico? Quédate y mira este interesante video acerca de cómo se enfrentan los evangelios cronológicos de Michael Root versus el catecismo católico. Entonces, ahora les voy a hacer la pregunta al hermano Antonio Cruz, ya para darle con la refutación. Ajá, muy bien. Aquí anoté las cosas que iba el hermano diciendo. Hubo dos que se me escaparon y más adelante él me las sacará porque no se las habré respondido. A ver, ¿para quién era la ley? Primero, la ley era para Israel. Y de hecho, las personas para convertirse a Israel era muy sencillo, solamente tenían que aceptar los mandamientos de la ley de Dios. De hecho, si ustedes alguna vez vieron la película de Juego de Tronos, ahí muestran lo que es un eunuco. Hago la referencia a Juego de Tronos porque es para que lo entiendan más fácil. A los eunucos le quitaban todos sus genitales. Algunos lo hacían de otra manera, pero por lo general lo hacían así. Entonces, un eunuco no se puede circuncidar porque no tiene algo para circuncidarse. Entonces, la circuncisión no es necesaria para entrar al pueblo de Dios, pero hubo algo que sí hizo todo el pueblo de Israel, que fue bautizarse en el Mar Rojo. Ok, el nuevo pacto, ¿para quién es? Nuevamente para Israel. En Jeremías 31:31 dice que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y una señal de que Dios ya concretó ese nuevo pacto es que nadie tendrá que decirle a otro, conoce a Jehová, porque todos te conocerán. Entonces, el hecho de que existan personas que no conocen a Dios significa que algo no se ha completado, que falta algo. Muy bien. Dice que cuando dice que lo que está viejo tiende a desaparecer, bueno, la ley de Jesús tiene 2000 años. Y que cuando se abolió supuestamente la ley de Moisés tenía 1500 o 1700. ¿Cuál era más vieja? Ok, seguramente él está haciendo referencia a otra cosa. Muy bien, mandamiento nuevo. Los mandamientos nuevos de Jesús nunca fueron mandamientos nuevos. La palabra nuevo es la misma que nosotros utilizamos cuando vemos a la luna. Decimos que hay luna nueva cuando la luz se renueva en la luna. Y si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento la palabra haré un nuevo pacto, ahí usa la palabra que se usa para luna nueva, o sea, renovaré mi pacto. Entonces, Dios tiene que renovar su pacto porque el pueblo de Israel pecó y rompió el pacto con Dios, como lo dice en Jeremías. Entonces, Jesús tiene que renovarlo. Y para esto, para mostrar que el amor y la ley de Dios son compatibles, yo les quiero poner un caso. Ocurre mucho que cuando un hombre viola a una mujer, y especialmente si esta mujer es menor de edad, cuando él ingresa a la cárcel, los prisioneros lo violan hasta matarlo. Y algunas veces sobreviven, otras veces no. Pero entonces la ley de Dios dice que nosotros debemos apedrear al violador o matarlo. ¿Qué es más misericordioso? Decir al violador, usted va a ser ajusticiado por lo que hizo, arrepiéntase y aplicarle la pena de muerte, o dejar que este hombre vaya a la cárcel y sea violado por otros hombres que están allá encerrados de manera injusta y creen que están haciendo justicia al violar a un hombre que violó a un menor de edad. Entonces, veamos que el decir que la ley de Dios está abolida solamente trae injusticia y sufrimiento, y eso no es amor. Dios no nos invitaría, Jesús no nos invitaría a ese tipo de amor. De hecho, existe algo que se dice los tres amores, y dice que amar a Dios es igual que amar su ley, porque su ley nos dice cómo debemos amar a Dios. Y si amamos a Dios, amaremos su ley, la cual nos lleva a amar a nuestro prójimo. Nos dice cómo amarlo. El problema es que Jesús dice, ámense, pero ¿cómo? La respuesta está en la Torá. En la parte donde dice que en Mateo 12 los sacerdotes quebrantan el sábado en el templo, sí, es como cuando usted se pasa un semáforo en rojo porque su esposa está a punto de dar a luz. Usted puede transgredir un mandamiento para cumplir un mandamiento mayor. ¿Y cuáles son los dos mayores mandamientos? Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces uno puede transgredir la ley de Dios por amor al prójimo, o como en el caso de los sacerdotes, por amor a Dios, porque Dios le pidió que le hicieran doble ofrenda de corderos ese día. Dice, él dice que la Biblia dice que Jesús quebrantaba el sábado.
Bueno, eso lo decían los fariseos. La dificultad para guardar la ley. Él dice que muchos mesiánicos o muchas personas que creen en guardar el sábado, los adventistas y hasta los mismos judíos, tienen problemas para guardar el sábado porque el sábado es algo muy difícil. Pero el sábado es difícil de guardar cuando los que nos rodean no guardan el sábado. Porque usted, si las demás personas no trabajan el sábado, usted no tiene quien comprarle, que es la mayor tentación mientras uno está de descanso. Esto no puede mandar a comprar a nadie más. Entonces, la dificultad de guardar el sábado es por la desobediencia que rodea a la persona. Tiene 5 minutos, hermano Antonio Cruz. Ya, muchas gracias. En Gálatas 24 dice que esto se habla sobre la esclava, la mujer esclava y la libre. Esto es muy sencillo. Y mientras él exponía, yo saqué estas hojitas que son una copia de un libro de un judío que no cree en Dios, es un erudito y él estudió las palabras de Jesús y llegó a la conclusión de que Jesús estaba peleando con los fariseos por algo que ocurre desde cientos de años antes de Jesús, pero que no tiene que ver con la ley. Y lo leemos de la siguiente manera. En el libro de Nehemia Gordon, vemos en un capítulo donde dice 2 Torás. El primero de estos principios fundamental, el más importante y de mayor trascendencia según esta doctrina, cuando Moisés asciende al Sinaí, recibió 2 Torás, una oral y una escrita. Este es un concepto muy antiguo en el Talmud y hay una cita de Shammai, el famoso rabino que vivió unas décadas antes de Yeshua. Nuestros rabinos enseñaron, dice él, que ocurrió un incidente que cierto gentil vino ante Shammai y le dijo, ¿cuántas Torás, cuántas leyes tenéis? Y Shammai le contestó, 2 Torás, la Torá oral y la Torá escrita. Entonces vemos que los fariseos creen en 2 leyes. Y recordemos que Pablo era fariseo. Entonces Pablo, cuando era fariseo, estaba bajo la ley oral. Él seguía la ley oral. Entonces, cuando él explica las cosas, nosotros debemos conocer perfectamente la ley de Dios para saber si él está hablando de la ley de Dios o si está hablando de la ley oral. Él las usa de manera indiscriminada y por eso Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:14 que en casi todas sus escrituras, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo está hablando de abolir la ley de Dios o de cambios en la ley de Dios, nosotros debemos ser muy, pero muy conocedores de la ley de Dios para entender a Pablo. Y de hecho toma muchísimo tiempo de meditación, sentarse, leer a Pablo, compararlo con la ley de Dios y ver si está hablando en contra de la ley de Dios o en contra de la ley de los fariseos. Como por ejemplo, Jesús en una parte está con sus discípulos y no me da tiempo para explicarlo, creo que mejor paso a lo otro. A ver, dice que ¿por qué debemos cumplir una sombra? Para refutarle. ¿Por qué debemos cumplir una sombra? Porque mientras la persona esté, va a tener sombra. Y es más fácil llegar a una persona a través de su sombra que llegar a él sin ninguna referencia. A Jesús no lo vemos. La única referencia que tenemos de Jesús es su sombra. Por eso los de Berea utilizaban las escrituras para ver si el Jesús que le estaban mostrando se correspondía a la Torá. Y si usted dice que ese Jesús predicaba en contra de la Torá, que es la que trae justicia, entonces ese Jesús no es. Yo les propongo un Jesús que sí apoyaba la ley de Dios y que estaba en contra de la ley oral de los fariseos. Dice que Jesús nos manda a hacer otra cosa. Dice que la ley era una tutora. Sí, dice que debido a la ley nosotros estuvimos durante un largo tiempo bajo tutores, pero ahora que vino Jesús, ahora que viene el Padre, ahora sí sabemos a quién escuchar. ¿Quiénes eran esos tutores? El rabino Shammai, por ejemplo. Ellos eran tutores que nos hablaban de la ley de Moisés, pero nos decían que había una ley oral que explicaba la ley de Moisés. Tiene un Por minuto. ejemplo, voy a poner un ejemplo facilísimo. La ley de Dios dice que nosotros no debemos hervir el cabrito en la leche de su madre. Los fariseos y los judíos ortodoxos dicen que, como lo dice 3 veces en la escritura, no hervirás el cabrito en la leche de su madre. Dicen que, bueno, no hay que hervir el cabrito en la leche de su madre, que no hay que comer carne y leche juntos y que hay que dejar pasar 8 horas entre comer carne y comer algo que tenga lácteos.
lácteos. Pero la ley de Dios es: no hervirás el cabrito en la leche de su madre. Es decir, nosotros no debemos hacer lo que hacían los paganos. Los paganos hierven al cabrito en la leche de su madre como una ofrenda a Istar. Y de hecho lo hacían también con niños. Y hay un testimonio de un hombre que construyó un tren en África, y al final, cuando terminó el tren, las personas de ese pueblo a donde llegó el tren mataron a un niño, le rellenaron el cuerpo con huevos y lo cocinaron en la leche de su madre como una Se acabó ofrenda el a tiempo, Istar. hermano Antonio Cruz. Ya, perfecto. Bueno, entonces ya. Sí, adelante. Algo le pasó al hermano Martín. Hermano, quería preguntarle si quiere 10 minutos más. Pues yo creo que sí los voy a necesitar, pero para darle más dinamismo al video, es mejor que la gente escuche su opinión acerca de lo que yo dije, y así es más dinámico. Pero sí, 10 minutos más de refutación después de su refutación y 10 minutos más para usted. Excelente, excelente. Entonces el hermano Antonio Cruz continúa. No, continúa el hermano Barrientos. 10 minutos, pues yo tengo 10 minutos más. De ahí viene otros 10 y al Martín le toca otros 10. Bien, sí, voy a, ya mi hermano, ¿me dice? Bien, estamos. Quiero seguir exponiendo, quiero hablar sobre lo que es lo que es el pleros, ¿verdad? Donde dice San Mateo 5 del 17 al 18, allí vemos el pleros de Jesús. Vamos a ver, plero, mis hermanos, es rellenar. El pleros es rellenar algo o rellenar hueco. Permítame. Vamos a ver, cuando dice la palabra de Dios, yo no he venido a cambiar la ley y los profetas, sino a darle su verdadero cumplimiento. Allí la palabra utilizada es pleros. Entonces, ¿qué es el pleros? ¿Qué es el pleros de Jesús? Vamos a ver, para que quede claro, dice la palabra de Dios. San Mateo 5 es lo que los hermanos no entienden. San Mateo 5, 17, 18 dice la palabra de Dios. Dice, no, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos, no, ese es el 19. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a darle cumplimiento. Sí, se lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo esto suceda. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Mis hermanos, esto habla sobre lo que he venido, dice, a darle su verdadero cumplimiento. La palabra utilizada es pleros, que significa rellenar un hueco. Ahí podemos ver que Jesús retoma algo, mis hermanos, de los mandamientos, y él los rellena. Ese es el mandamiento de Jesús. Dice, no podía cambiar. Él le da un verdadero sentido, y eso es lo que nosotros estamos viviendo, el pleros de Jesús en los mandamientos. Y eso lo vemos San Mateo, de San Mateo, el mismo San Mateo 5 del 21 al 48. Dice San Mateo 5, 21, 22, dice, habéis oído, escuche lo que dijo, que se dijo a sus antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, dice. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado será reo del infierno. Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver cómo Jesús va rellenando, mis hermanos. Vemos en el 27, 28 de San Mateo, esto llega hasta el 48, 21 al 48, el pleros de Jesús, lo que él está haciendo es dando sus mandamientos. Dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio.
Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y así podemos ir viendo, mis hermanos, el plerós, el rellenar de Jesús. Pero según el hermano, citando el Antiguo Testamento, la que era sorprendida en adulterio tenía que morir apedreada. Pero Jesús ya no retoma eso aquí. Yo no sé si él mata a pedradas y pues él dice que el sábado se puede quebrantar por un mandamiento mejor, pero dice la palabra de Dios allí en la ley que el que profana el sábado tenían que matarlo, mis hermanos. Le pregunto si él algún día ha faltado sábado o a cuántos han muerto de los que guardan la ley de sus hermanos, a cuántos han matado, porque eso es lo que, y según lo que vemos, él dice, en el mandamiento está de que el que mate tiene que morir, la adúltera tiene que morir. ¿Cómo se llama esa ley? Ley del talión. Entonces, él lo que él está promoviendo es la ley del talión, mis hermanos. Entonces, sabemos nosotros que eso, pues ya Cristo ya viene, dice, imagínense, esos dos eran mandamientos. Matar, el talión mandaba que lo mataran. Al que era sorprendido en adulterio, mandaba que lo mataran. ¿Dónde Jesús dice eso? Jesús está rellenando, y aquello que llevaba muerte, mis hermanos, ahora lleva perdón, ahora lleva tolerancia. ¿Cuánto? 5 minutos. Ahora lleva amor. Ese es el plerós. Jesús dándole un verdadero sentido, rellenando la ley, lo dice la Biblia, texto original, no lo digo yo. Entonces vemos que San Pablo dice que él no estaba bajo la ley. Punto. San Pablo lo dice. Ahora dice él, citando a segunda de Pedro 3, 15, 16, él está diciendo como que Pablo no entiende y por eso habla contra la Torá. No. Entonces lo mismo va a decir de Santiago. El que se circuncida, dice, ese se separa de Cristo. Ahora él dice que la entrada al pueblo israelita o judío ahora ya no es la circuncisión, sino que creer. No. El Antiguo Testamento, Génesis 17, del 9 al 11, el Nuevo Testamento, Santiago 5, 2, dice pues que el que se circuncida queda obligado a cumplir toda la ley. Romanos 3:19, lo que la ley manda, lo manda para los que están bajo la ley. Yo no sé si el hermano está circuncidado, entonces sí, mis hermanos, pero dice 5:18 de Gálatas, que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley. Y la gracia y la verdad vienen por Cristo. Así es que la ley vino por Moisés, gracia y verdad por Cristo. No pueden meter a Cristo en la ley. Ahora su ley es otra cosa. Entonces vamos a ver. Romanos 6:14 dice, no estamos bajo la ley. Hebreos 4:8 menciona, bueno, eso es sobre el sábado. No sé si el hermano no se haya percatado el primer concilio de Jerusalén. ¿Por qué fue? Porque unos querían judaizar, unos mandaban, dice allí lo del concilio de Hechos 15, dice que llegaron unos de los de Jerusalén a la comunidad donde estaba Pablo, diciéndoles que se tenían que circuncidar los que llegaban a la iglesia del gentilismo. Entonces, Hechos 15, 5, Hechos 15:10, Hechos 15, 24, ahí menciona de que no se tienen que poner cargas a los convertidos. Allí dice que no tenían por qué, gracias hermano, ahí dice que no tenían por qué, mis hermanos, ponerles peso, ponerles ese yugo. Esa es la iglesia naciente, esa es la iglesia en sus orígenes. No sé realmente
cómo es que el hermano pues ha sacado esas conclusiones. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no se pueden salvar. Yo no sé si esa es la postura. El hermano dice que ahora ya no. Pero esta gente no estaba bajo la ley. Ellos no estaban bajo la ley. Veamos lo que dice el 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley. Veamos lo que dice el 10. Dice el 10. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos conllevar, que era la circuncisión? Veamos el 24. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros sin mandato nuestro han perturbado con sus palabras, trastornando nuestros ánimos. Así es que nosotros vemos que ese fue el problema, que querían que la gente se circuncidara y guardara la ley. Ya, mi hermano. Entonces le quedó 20 segundos. Ya. Bueno, voy a detenerme aquí para reiniciar otra vez. Ok. Entonces el hermano Antonio Cruz va a tomar sus otros 10 minutos. Sí, ¿Está listo? Sí. Bueno, iniciamos. Bueno, me quedaron varios puntos de la primera exposición del hermano Martín para rebatir. El cambio del sacerdocio. Obviamente hubo un cambio del sacerdocio. Ahora se retomó el sacerdocio de Melquisedec. Aún así, después de la muerte de Jesús, se seguían haciendo sacrificios en el templo, porque los sacrificios en el templo son una sombra de lo que ocurrió en el cielo. Y como dicen, mientras Jesús exista, existirá su sombra. La mejor manera de llegar a Jesús es a través de su sombra, como lo hacían los hermanos de Berea. Hay muchos falsos Jesús, falsos Cristos, y la manera de saber cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos es a través de su sombra. Si la sombra se parece a la sombra que siempre tuvo Jesús, pues ese es Jesús. Y si su sombra es diferente, pues no es Jesús. Ok, dice, incurren en maldición los que guardan la ley. Hay una parte donde Pablo dice que incurren en maldición los que guardan la ley, porque nadie se salva por guardar la ley. Pablo era un fariseo y no es que Pablo no entendiera. Él está explicando las diferencias entre las dos leyes, la ley de Dios y la ley oral de los fariseos. Entonces, Pablo dice, el que sigue la ley oral incurre en maldición, porque la ley oral es una contradicción a la ley de Dios. Y eso lo vemos en el libro de Nehemia Gordon. Les invito a todos a que lo lean. Se llama el Yeshua hebreo versus el Jesús griego. Ahí explica más a fondo las diferencias entre la ley oral y la ley de Dios, que es a lo que siempre está recurriendo Pablo, porque Pablo no puede decir que los que guardan la ley están bajo maldición. Es al contrario. Los que guardan la ley de Dios están bajo la bendición de Dios, y los que guardan la ley de los fariseos están bajo maldición, porque le agregan y le quitan mandamientos a la ley de Dios. Y cuando usted le agrega y le quita mandamientos a la ley de Dios, está bajo maldición. Por eso dice en muchas partes que aquellos que están bajo la ley, ¿bajo cuál ley? Bajo la ley oral. ¿Cómo usted se metía bajo la ley oral? Para usted estar bajo la ley oral, tenía que ser circuncidado por un rabino que siguiera la ley oral, donde ellos tenían lo que se conoce como el rito de Moisés. ¿Por qué se inventó el rito de la circuncisión? ¿Por qué se inventó el rito de la circuncisión? Nosotros vemos que la circuncisión es un corte en el prepucio. No nos dice cómo, cuándo cortar, hacia dónde cortar, en qué manera cortar o con qué cortarlo. Dicen, córtense un pedazo de prepucio, como sea, no nos especifica cómo. Entonces, los judíos lo hacían así. Ellos se circuncidaban y ya, como les salía. Entonces, después vinieron los griegos e instalaron gimnasios en Jerusalén. Y a los gimnasios griegos la gente entra desnuda. Entonces, los judíos se diferenciaban de los griegos porque tenían un corte en el prepucio. Entonces, los griegos se burlaban de eso, porque los griegos, admiradores del fisicoculturismo, por eso hacían esas estatuas mostrando el cuerpo humano. Ellos veían como una abominación que uno se cortara una parte del cuerpo. ¿Ve? Entonces, los judíos que se estaban helenizando, o sea, se estaban convirtiendo en griegos, disimulaban su circuncisión.
Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, pues seguramente la circuncisión no se la hacían como la hacen ahora. Ahora cortan todo el prepucio de manera que nadie pueda disimular la circuncisión. Entonces ven, la ley de los fariseos dicen que hay que quitarlo todo. La ley de Dios dice que hay que quitar un pedazo, hay que cortarlo, ya. No especifica cómo, nada. En cambio, los judíos inventaron todo un rito. Y una prueba de que no hace falta circuncidarse para ser parte del pueblo de Israel es que cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, empieza a circuncidar a personas que durante 40 años no se habían circuncidado. Otra razón por la cual no hace falta que la gente se circuncide es por lo mismo que los católicos no necesitan bautizarse, porque los bautizan los papás. Cuando usted tiene 8 días de nacido, los circuncidan. Usted no tiene que circuncidarse. Por eso dice, los que se circuncidan según el rito de los fariseos, pues tienen que aceptar toda la ley de los fariseos, porque los fariseos le están diciendo que si usted se hace un corte en el prepucio, no vale. Tiene que quitárselo todo. Si usted acepta eso, si usted acepta que así tiene que ser la circuncisión, está aceptando la ley oral de los fariseos y usted entra bajo maldición. Espero que con eso, ya cada vez que Pablo cite la ley, piensen que hay una ley oral que nos lleva a maldición. Ok, la gracia y Moisés. Muchos dicen que por Moisés vino la ley y por Jesús vino la gracia, pero de hecho Jesús dice, si he hallado gracia delante de ti, dame la ley. Entonces la ley fue dada por gracia. De hecho, Noé recibió gracia. Muchos dicen que ahora estamos bajo la gracia. Cada vez que existían personas que obedecían a Dios, estaban bajo su gracia, como lo estuvo Moisés, y Dios le mostró gracia a Moisés. Literalmente dice gracia, como Dios le mostró gracia a Jacob y a Noé. A Moisés, Jacob y Noé los conseguimos específicamente en la Biblia, que les mostró gracia. La gracia y la verdad por Cristo, el que se circuncida en Cristo ya no vale, ya la circuncisión está bajo la ley. Hay una parte donde dice que Pablo se hace como con la ley a aquellos que están bajo la ley, o sea, se hace como bajo la ley a aquellos que están bajo la ley. Y es como, por ejemplo, si uno va a ir a predicarle a una sinagoga o un lugar judío, pues uno entra y se pone la kippah, que no es parte de la ley de Dios, como respeto a ellos para que ellos le permitan a usted expresarse. ¿Ven? Entonces eso puede ser, o con los que están sin ley, a los paganos, pues usted no va a llegar maldiciéndolos por lo que hacen. Usted llega de cierta manera para poder predicarle a todos, aunque la visión de ellos sea diferente. Yo cuando entro a las iglesias, yo no entro como, pastor, yo soy de las raíces hebreas y vengo a enseñarle a usted cómo es la ley. Yo entro y le empiezo a hacer preguntas al pastor, y cuando el pastor no es capaz de responderme, yo le digo, bueno, esta es la respuesta. Y ahí es donde se dan cuenta que yo soy de las raíces hebreas y me echan. Ok. La ley de Cristo. La ley de Cristo no puede ser diferente a la ley de Dios si usted cree en la Santísima Trinidad. Cristo y Dios son lo mismo y tienen la misma ley. O sea, la ley de Jesús no puede contradecir la ley de Dios y sí podría haberlo hecho. Lo podría haber hecho cuando resucitó. Pero vemos que cuando Jesús resucitó, de hecho los manda a guardar la fiesta de Shavuot, que es un mandamiento de la ley de Dios. Entonces, aún después de la muerte de Jesús, Jesús sigue predicando mandamientos de Dios. Jesús no cambió ningún mandamiento y el concilio de Jerusalén, que es una de las cosas más importantes, solamente hay que seguir leyendo. Dice que se abstengan del ahogado, de lo ofrecido a ídolos y de la fornicación, porque los gentiles van a la sinagoga todos los sábados y allí es leído Moisés. Es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona me dice, pues sí, tiene usted razón, la pena de muerte es algo bueno, corregiría muchos problemas. Y yo le digo, claro, y le empiezo a mostrar poco a poco. Yo no le suelto toda la Torá de golpe. Entonces lo mismo estaba pasando. La gente le estaba queriendo imponer toda la ley a los nuevos gentiles. Imagínense decirle, usted se tiene que circuncidar. ¿No es más fácil que ellos vean en la Biblia de que la gente que seguía a Dios se circuncidaba? Va a llegar el punto en que la persona se puede circuncidar. Y no necesita circuncidarse, como ya lo vimos. La gente del pueblo de Israel no se circuncidó en el desierto y seguía siendo Israel. Lo que sí hicieron todos fue bautizarse. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Se bautizaron? ¿Se bautizaron? Lo más importante era que se bautizaran. Entonces, nosotros podemos bautizar a nuestros hijos y podemos circuncidar a nuestros hijos y con eso le quitamos el problema de tener que circuncidarse. 2 minutos, hermano. Y de no tener que circuncidarse, como dicen los fariseos. Es solamente un corte en el prepucio, no importa cómo.
Y si ustedes creen que estar bajo la ley de Dios es un yugo, pues un yugo peor nos pone en los presidentes. Nicolás Maduro puso un yugo mucho peor a los venezolanos, lo mismo pasó Fidel en Cuba, y el presidente de Corea del Norte pone un yugo mucho peor. ¿Ve? Jesús dice, mi yugo es liviano. ¿Y qué dijo Dios? Esta ley que pongo de ti no es demasiado difícil. Yo se lo leí al principio, dice clara y específicamente, mi ley no es demasiado difícil. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá a traerme la ley de Dios? No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá a buscármela? Está aquí. Léela y síguela. Es fácil. ¿Saben cuándo es difícil? Cuando los que están alrededor suyo no siguen la ley de Dios. Y, por ejemplo, para cometer adulterio, ¿ustedes no creen que cometer adulterio es muy difícil? Uno no puede cometer adulterio solo. Uno necesita de otra persona para cometer adulterio. ¿Ven? Es extremadamente difícil. Pero si usted está rodeado de malas personas, es difícil guardar la ley de Dios cuando usted está rodeado de mala gente. ¿Qué más les puedo decir? Quebrantar la ley, mandamientos, esclava. Ajá. Jesús nunca quebrantó ningún mandamiento, y si Jesús quebrantó un mandamiento, cometió maldad. Uno puede, como ya dije, quebrantar un mandamiento para seguir otro, para salvar una vida. Por eso Jesús dice, ¿quién de ustedes no desata su buey en el día sábado? Entonces lo mismo pasa cuando se cura una persona. A uno la desata de tener que estar todo el sábado orándole a Dios. Diosito, cúreme, Dios, cúreme, por favor, envíame sanidad, Dios mío. Y Jesús pasó y la vio. No la iba a dejar hermano un día Antonio Cruz. La curó de una vez, aunque fuera el tiempo. Ya. Entonces ya terminó sus otros 10 minutos, ¿verdad? Al hermano Antonio Cruz. Y ahora vamos a continuar también con los otros 10 minutos del hermano Martín Barrientos, ¿verdad? Entonces, para seguir con la refutación. Así que, hermano ya, Martín, mi hermano. Ya, mi hermano. ¿Está listo? Ya estoy listo. Ok. Iniciamos entonces. Bien, el hermano habla de libros. Veamos libros. José Vives, padre de la iglesia. Página 31. San Ignacio de Antioquía dijo, no os dejéis engañar con doctrinas extrañas ni con esas viejas fábulas que ya no tienen utilidad. Porque si aún ahora vivimos según el judaísmo, confesamos que con ello que todavía no hemos recibido la gracia, lo que dice la palabra de Dios, Gálatas 5 del 1 al 5, pongamos, el que se circuncida ha caído de la gracia y Cristo ya no le vale. San Ignacio de Antioquía, iglesia naciente, dice, pues quien vive según el judaísmo, confesamos con ellos que no hemos recibido la gracia, dice. Los divinos profetas vivieron según Cristo Jesús y por eso fueron perseguidos. Dice, veamos, dice, el que llama con otro nombre que el cristiano no es de Dios, arrojad pues la mala levadura que se ha hecho ya vieja y agria y transformado en la levadura nueva que es Jesucristo. Dejaos salar en él para que nadie de ustedes se corrompa, dice. Ya que por vuestro olor seréis reconocidos. Es absurdo hablar de Jesucristo y vivir judaicamente. San Ignacio de Antioquía, el libro José Vives. No fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo el que creyó en el cristianismo. Entonces no podemos andar judaizando, mis hermanos. Ahí nosotros podemos ir viendo dónde están las raíces. No hebreas, mis hermanos, las raíces cristianas. Veamos lo que dice página, vamos a ver 102, 103 páginas que dijo Melitón de Sardes. Dijo, las figuras del Antiguo Testamento suplantadas por la realidad del Nuevo. Salvación del Señor y la realidad fueron prefiguradas en el pueblo judío. Dice, la ley era maravillosa antes de la resplandecer a la luz del Evangelio. Pero cuando subió la iglesia y se presentó el Evangelio, se hizo vano lo que era figura y su fuerza pasó a realidad. La ley llegó a su cumplimiento y traspasó su fuerza el Evangelio. El pueblo de Israel perdió su razón de ser, así que se estableció la iglesia. La figura fue abolida, así que apareció el Señor.
Lo que antes era valioso queda ahora sin valor, pues se ha manifestado lo que realmente es valioso para su naturaleza. Melitón de Sardes, mis hermanos. Y dice mucho, mucho más. Pero pues el tiempo es corto. Esto, mis hermanos, es libros. Veamos libros. Vamos a ver lo que dice el comentario Mundo Hispano, página 51. Vamos a ver qué nos dice comentario Mundo Hispano. Vamos a ver. Dice: los rabinos habían confeccionado una lista de 39 trabajos prohibidos en sábado. A su vez, que cada uno de esos trabajos había una lista de 6 casos que contemplaban las distintas posibilidades. Así que nosotros podemos ir viendo el comentario de San Marcos 2, 23, 28, San Marcos 3, del 1 al 6. Aquí está hablando sobre lo que es el sábado, mis hermanos, y sus 39 prohibiciones. Vamos a ver en la página 103 del libro El Templo, un libro de un judío, no sé si él lo conoce. Este libro es de Alfred Edersheim. Dice este libro que el sábado, no sé si él sabía, también se aplicaba a objetos inanimados. Entonces, si un proceso iba a pasar del sábado, se empezaba viernes, por ejemplo, a teñir una prenda. ¿Por qué? Porque se llevaba más de 24 horas. Por tanto, el viernes empezaba. No sé si él sabía lo que se guardaba en ese tiempo. Página 123 del libro de Alfred Edersheim, un verdadero judío, El Templo. Entonces, mis hermanos, allí hay lo que es bibliografía. Cité también el auxiliar bíblico Portavoz. Este libro, mis hermanos, es grande, no lo recomiendo, pero en su temática, mis hermanos, es amplia. También vamos a citar, mis hermanos, el diccionario Holman. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario teológico ilustrado de Alfonso Ropero. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, los 600 mandamientos, en la página 383, dice, los 600 mandamientos eran solo para los judíos. Página 383, eran solo para los judíos. No cabe duda de que la ley mosaica no es un medio de salvación. Pablo asegura en Romanos 3:28, dice, el hombre justificado por la ley sin las obras, por la fe sin las obras de la ley. Aquí podemos ver que no son necesarias. La ley, pues, ya es la de Cristo. La página 525 habla, mis hermanos, de que los que el sábado no lo guardaban tenían que morir. Entonces, ¿cómo es eso? Que se podía hacer algo mayor. Eso lo dice Cristo. Ese es mandamiento de Cristo. Entonces, vemos cómo el pleros de nuestro Señor Jesucristo va entrando en acción. Si nosotros leímos lo de San Marcos, cuando dice que iban caminando por los sembrados y recogen espigas, ¿saben cuál mandamiento estaba violando? El de caminar más de lo que se tenía en día de sábado. Entonces allí podemos ir viendo. Este es el diccionario ilustrado teológico, mis hermanos, y pues ahí podemos ir nosotros ahondando en lo que es, mis hermanos, pues en este tema. No lo que dice, es que está diciendo fulano que estos eran la ley oral. No, ahí... 3 minutos, hermano Martín. ¿Cuánto? 3 minutos. Bien. Dice que se pueden bautizar y también se pueden circuncidar y que los católicos no necesitan bautizo. Eso no es así, porque San Juan 3, del 3 al 5, habla de que pues tenemos que nacer del agua y del espíritu. El que se circuncida, lo que dice en la Biblia, Nuevo Testamento, se separa de Cristo.
y Cristo ya no le vale. Entonces puede buscar lo que él considere, pero la Biblia es clara. Y el que anda en el Espíritu de Dios, Gálatas 5:18, ese no está bajo la ley. Dice, bueno, él dice que la ley manda a matar, ¿verdad? Y sí, pero veamos, eso es en la antigua alianza. Veamos San Mateo 5:21, si dice, pues sabemos que se dijo no matarás. Y ahora se dice que matemos. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que matar a la adúltera? En el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. ¿Dónde en la Biblia lo dice? Veamos, dice el libro de Gordon, no sé qué, dice que Pablo habla de la ley oral. La Biblia no lo dice y ningún libro pues nos está especificando según el texto original. Dice, no caen en maldición los que guardan la ley, sino la ley oral. Aquí es general, donde dice Gálatas 3:10. Todos estamos viendo, mis hermanos, que la Biblia es clara, mis hermanos. No le podemos quitar ni poner. Dice, en la ley hay gracia, pero vamos a ver si eso lo dice la bendita palabra de Dios. Un minuto. Gracias, mi hermano. Vamos a ver si eso es lo que dice o eso lo dice él. Dice, para ser libres, Cristo nos libertó. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Esa es la ley. Entonces dice, soy yo Pablo quien lo dice. Permítame. Dice, soy yo Pablo, se lo digo, si ustedes se circuncidan, Cristo ya no les sirve de nada. De nuevo declaro a todos los que se hagan circuncidar, ahora está obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan mérito con la observancia de la ley se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Vamos a ver el 18 que leía. Pero el que anda en el Espíritu de Dios, dice, no se somete a la ley. Eso, mis hermanos, es palabra de Dios. Es palabra. Bien, hermano Martín, ahora ya hemos pasado con 10 segundos. No. Usted me puede interrumpir. Ya, listo. Es un diálogo fluido. Es un diálogo fluido. Listo. Okay. Una pregunta. Okay. Estamos listos entonces. Iniciamos. Ya, hermano. Adelante. Cuando Pablo se refiere a fábulas judías, ¿a qué se refiere? ¿A la ley de Dios? ¿O será que el judaísmo tiene muchas fábulas escritas en el Talmud y en la Mishnah? ¿A cuál de las dos se refiere? ¿Al Talmud y la Mishnah, que era ley oral, o a la ley de Dios, cuando dice fábulas judías? San Pablo, mi hermano, San Pablo, pues al hablar de eso, él no está instituyendo o tomando parte de lo del Antiguo Testamento. Él habla de lo que es la ley de Cristo. Él, pues como dice Primera de Juan 2, si mal no recuerdo, de ahí por el 8, si mal no recuerdo, ahí habla del mandamiento nuevo. Por eso lo que dice San Mateo 22, 36, 40, ahí vemos cómo habla amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, esa es la mentalidad de Jesús. Ya no es aquello y la mentalidad de Pablo, sino pues ya no crean a aquello. Pero cuando él dice fábulas judías, ¿a qué se refiere? ¿A la ley de Dios o a las fábulas? Es en general lo que manda Cristo. Pero la ley de Dios sería parte de las fábulas judías. Lo que manda Cristo es lo que se retoma. Lo demás que Cristo no acoge, eso no nos tiene que preocupar. Al contrario, lo que dice usted, que usted quiere que la sociedad retome la ley del talión. Eso es lo que usted ha dicho esta noche. ¿Me equivoco? Sí. A ver, por esto, si quiere me hizo una pregunta. Y esa es la ley del amor. Esa es la ley del amor. Sí, es mucho más misericordioso usted aplicar la pena de muerte a un adúltero
a que ese adúltero siga destruyendo familias. La gente está escuchando. Sí, sí. La gente está escuchando. Sí, sí. Entonces, para que usted leamos la Biblia, lo que usted dice, pues bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios ahí en San Mateo 19. Vamos a ver, que no hable yo, sino que veamos lo que dice San Mateo 19. Veamos lo que dice San Mateo 19. Ahí que le piden cartas de divorcio. Dice, el hombre dejará a su padre y se reunirá con su mujer, dice. Veamos aquí, los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús le contestó, Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso le permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera en caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Jesús no está hablando de que pues mátenlo, y era el caso, porque infidelidad significa adulterio. Entonces, ¿cómo casa lo que usted dice allí? Muy fácil, muy fácil. Que lo maten. Jesús está citando ahí que si usted encuentra algún tipo de fornicación en la mujer, debería de dejarla. ¿Qué es la fornicación? La fornicación son todas aquellas cosas que nosotros vemos en Levítico 11, creo que es. Y entre ellos está, por ejemplo, el sostener relaciones con animales. Entonces, si usted llega a descubrir que ella tuvo relaciones con animales, usted la puede despedir. Si ella tuvo relaciones con su padre o con un hermano. No. Él dice, la ley de Dios dice que usted puede despedir a su esposa en caso de fornicación. De adulterio. Fornicación es otra cosa. La fornicación y el adulterio entran de hecho, el adulterio es parte de la fornicación. La definición de fornicación nos la da del Levítico. O sea, fornicar no es tener relaciones fuera del matrimonio. Fornicar es llevar a cabo relaciones que están prohibidas en Levítico. Entonces, adulterio es dentro del matrimonio. Fornicar es el soltero. No, eso lo dicen ustedes, pero no existe ninguna parte de la Biblia donde diga eso. De hecho, la ley de Dios dice, si un hombre seduce a una joven virgen y son descubiertos, el joven deberá pagar el precio de la novia al padre y serán marido y mujer, y solamente el padre podrá decir si se casan o no. Entonces, cuando usted tenía relaciones sin estar casado, usted quedaba casado. ¿Ve? Ahora, lo que sería fornicación, lo dice claramente. Pero ¿dónde habla de que lo tiene que matar como la ley del talión? Y sí lo dice en el Antiguo Testamento. Lo que se tiene que matar, entiéndase que la pena de muerte se aplica en casos muy específicos. Por ejemplo. Usted dijo adulterio. Dijo adulterio. Eso mismo, adulterio. Pero Jesús no dijo eso. Por ejemplo, Moisés dice. Jesús lo dice. Jesús lo dice. ¿Dónde dice que lo maten? Mire, cuando van a apedrear a la mujer, Jesús está siguiendo el piso, le llevan a la mujer y resulta y pasa que la ley de Dios dice que cuando un hombre y una mujer son encontrados en el acto mismo de adulterio, ambos deben morir. El hombre y la mujer morirán. Y entonces le estaban llevando solamente a la mujer. Entonces eso se conoce como una laguna legal. Las lagunas legales es cuando una ley no especifica qué hacer en un determinado caso. ¿Eso lo dijo Jesús? ¿O lo dijo el fariseo? Jesús lo dice, no. Los fariseos le dicen, Moisés nos ordena apedrearla. Sí. Jesús ordena apedrearla. Lo que usted está diciendo que la sociedad haga, que apedree, Jesús manda apedrearla. Tenía que apedrearlos a los dos. Jesús dice que los apedreen a los dos. Jesús lo dice cuando entregó la ley. Usted lo dice. Entonces nosotros vemos el claro de... Déjeme seguir explicando el contexto. Ellos dicen que lo estaban poniendo a prueba. Es decir, ellos estaban tocando con él esa laguna legal. Entonces, si Jesús, pónganle cuidado a la situación. Si Jesús responde, apedréenla, dice, es un falso maestro, porque la ley de Dios dice que deben apedrearlos a los dos. Eso Jesús dice, eso es básico. Escúcheme, y si Jesús dice, no la apedreen, dice, usted está siendo en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que la debemos apedrear. Entonces, Jesús resuelve esa laguna legal
llamando a la ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué dice? El que vio al hombre y a la mujer cometiendo adulterio, es la persona que tiene que lanzar la primera piedra. Entonces Jesús dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Aquel Jesús que la vio manda, y esté seguro de que debe matarla por eso, pues que la apedree. Entonces Jesús dice, bueno, hay una laguna legal, Jesús manda a matar. resuélvanla ustedes. Dígame dónde Jesús manda a matar, a pedradas. ¿Dónde Jesús manda a matar a pedradas? Sí, a pedradas. ¿Jesús es Dios? ¿Y dónde está la cita bíblica? Porque Jesús usted está diciendo que la ley de Dios lo manda. Yo le pregunto a usted como católico, ¿Jesús es Dios? Yo, claro que sí. ¿Dios y él dio es la ley? Señor del sábado, Dios- el Señor de la ley. ¿Dios dio la ley? ¿Cómo? ¿Dios dio la ley? Sí. Entonces Jesús dio la ley. Jesús da su nuevo mandamiento. A ellos vienen y le preguntan, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús le dice, hagan lo que dice la ley. El primero que la vio, que la apedree. Pero recuerde que dice que tiene que ser ambos. ¿Dónde dice Jesús que la maten? Vamos a leer lo que Jesús dice. dice, mátenla. Jesús dice literalmente, el que esté libre de pecado tiene la primera ¿Dónde piedra. dice? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Lo dice literalmente. ¿Dónde dice? Clarito. Veamos lo que dice. Bueno, ya vimos. El que tiene la primera Ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Le voy a decir la Ya cita. vimos lo que dice, que se podían separar salvo y casarse con otra, salvo por causa de adulterio. No dice que la maten. No lo dice San Mateo 19. Ahora vamos a completar esta idea. Vamos a terminar esta idea, ese punto en San Mateo 5, porque no podemos hablar solo especulando. Vamos a ver, porque hay palabras hablan. El silencio también habla. No sé si usted no lo sabía. El silencio. Entonces, ahí, cuando usted ve San Juan 8, usted está viendo el nacimiento de la misericordia de Jesús con la pecadora. Allí Jesús tuvo misericordia en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué es lo que habla? Jesús no tenía misericordia en el Antiguo Testamento. El silencio de Jesús. Vamos a ver el plero de Jesús. Había misericordia. Vamos a ver, no es interpretación. Vamos a ver lo que dice San Mateo 5. Vamos a ver lo que dice. Ustedes han escuchado que se dijo a su antepasado, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano es cosa que merece juicio. Bien, vamos a ver el 25 dice el 27. Ustedes han oído que se dijo no cometerá adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo. Entonces, lo que estamos viendo, según su interpretación, es que el que mira con deseo, ese ya tiene que ser apedreado, según usted. Entonces, póngale si cuidado. Jesús retoma, permítame, con esto termino. Jesús, su pleros es rellenar la ley. Léalo, pleros, que es rellenar un hueco. Entonces, él retoma y luego lo hace su ley cuando él la perfecciona. Eso pasó con esta pecadora allí en San Juan 8, que se la presentan. El mensaje más grande es el silencio de Jesús. Él no dice, mátenla. Apedréela, que esté libre de pecado. No, ahí no dice. Apedréela, dice. No, ahí no dice. Entonces, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Lanzar una piedra, ¿qué es? Apedrear. Entonces, pero usted no está diciendo. Él está diciendo, hacerlo si vos no lo cumplís. Y usted dijo una cosa, usted dijo que la ley no es fácil, que es fácil de cumplirla. Si usted lee Hechos 15, le dice por qué quieren poner cargas a esta gente que ni sus padres pudieron cumplir. ¿Quién cumplió? Jesús. Pero los israelitas ni uno la cumplió. Y usted dice, pero ahí no se está hablando de la ley de Dios, ahí se está hablando de la ley oral. Ahí está hablando de la ley oral. No lo dice.
Bueno, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Vamos a suponer que a la Biblia. Vamos a suponer que sea verdad que lo dice. ¿A quién le creemos? ¿A un apóstol o a Dios dijo? ¿A Dios que dijo clara y específicamente? Dios lo dijo. Usted está citando a un apóstol. Yo estoy citando a Dios. Entonces, para que ese apóstol no contradiga a Dios, debemos interpretar que se está refiriendo a Que lo que la ley oral. Bueno, si usted quiere interpretar que un apóstol, es más, si un apóstol va a decir mejor las cosas que Dios mismo, que dijo que no era difícil, yo lo leo. Dijo, no es difícil, Dios. Y usted está diciendo que un apóstol dijo que era lo difícil. Dice un apóstol, y ese apóstol tiene razón más que Dios. Lo dice un apóstol o el Espíritu Santo. Más que Veamos Dios. lo que dice. No, lo que yo estoy diciendo, es que este apóstol está diciendo veamos lo que dice oral, la ley oral de los fariseos. Eso lo dice usted. Eso lo dice usted. Veamos segunda de Pedro. Vamos a ver 1:21. Si usted tiene razón, Dios mintió. Si usted tiene razón, Dios mintió. Si usted tiene no razón, me sirven Dios sus palabras. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por su propia cuenta, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Biblia. ¿Quién habla? ¿El Espíritu Santo? Sí. O San Pablo. Nosotros debemos interpretarlo. Nosotros debemos interpretar lo que se está refiriendo a la ley oral de los fariseos. Porque en Deuteronomio 30:11, Dios mismo, Deuteronomio 30:11, escúchame, Deuteronomio 30:11, Dios mismo dice, Dios, ¿no? Dios, Jehová Dios, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Dios o el apóstol? Eso dijo él, pero para ellos fue imposible. Lo dijo el Espíritu Santo. Ahora. Entonces el apóstol cuando estaba escribiendo eso, él conocía el Antiguo Testamento. Y entonces él dice, si yo digo eso de la ley de Dios, estoy contradiciendo a Dios. Yo se lo estoy diciendo de la ley oral de los fariseos. No, eso lo... le voy a... Yo tengo dos opciones. Mire, yo tengo dos opciones. O desecho las cartas apostólicas y me quedo con la Torá, o hago que las cartas apostólicas hablen bien de la Torá. De hecho, ya cortó con Cristo. Dice la palabra de Dios. El que se somete a la ley. El que se somete a la ley oral corta con Cristo. No, eso lo dice usted. El que se circuncida, Cristo no le vale. ¿Es cierto o no? El que se circuncida, Cristo no le vale. A Pablo, a Pedro y a todos los apóstoles les sirvió. Ellos ya estaban circuncidados. La circuncisión es algo que a usted le pueden hacer. Eso fue antes. Los católicos no necesitan bautizarse porque a ellos los bautizan de niños, ya están bautizados. Lo mismo pasa, si nosotros siguiéramos el mandamiento de circuncidar a los niños, nadie se tendría que circuncidar. Que no nace se tendría que circuncidar. No puede entrar en el reino de los cielos. Por eso bautizan a los niños y está bien. Dice, el que se circuncida ha caído de la gracia. Ahora. Pero usted no se circuncida, a usted lo circuncidan. ¿Cómo? A uno mire, es aquí así. Jesús no se circuncidó, a Jesús lo circuncidaron. Nosotros no nos tenemos que circuncidar, nos circuncidan nuestros padres al 8º día. Si nuestros padres no siguieron ese mandamiento, usted ya verá si lo hace o no lo hace. Lo importante es que ya se bautizó, ya entró a ser parte del pueblo de Dios. Ahora, si usted quiere comer, por ejemplo, el sacrificio del Cordero de Pascua, Dios dice claro y específicamente que tiene que circuncidarse para eso. Ahora, ¿podemos matar el Cordero en el templo? No hay templo, entonces de momento... ¿Quién dice que se tiene que circuncidar? El que quiera comer el sacrificio del Cordero en Pascua. O sea que tiene que alejarse de Cristo, separarse de Cristo para comer un animalito. Sí, o sea, pero como ninguno de nosotros va a comer eso, no hay siquiera la oportunidad de hacerlo. O sea, por ejemplo, usted se convirtió al cristianismo un miércoles, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Usted se convirtió al cristianismo un miércoles y iba cruzando la calle el jueves y lo mataron. Usted nunca guardó el sábado y usted es igual salvo. Lo mismo pasa. Usted se convierte a Dios, se bautiza y ¿qué? Y por ejemplo, el Cordero de la Pascua se come en abril más o menos. Si usted se muere en diciembre y nunca comió el Cordero, nunca tuvo necesidad de circuncidarse para comerlo. Y si por ejemplo, como ahorita no hay templo, pues nunca necesitó circuncidarse para comer eso. Usted se bautizó y es parte del pueblo de Dios. La ley de Dios es así, sencilla, fácil, muy fácil. Mire, por ejemplo,
Por los ejemplo, falsos maestros. le pongo un ejemplo. Ese es el problema. Cuando se comete adulterio, ¿qué es más fácil? ¿Cómo ¿Qué es más fácil? ve usted? ¿Qué es más fácil cuando se comete adulterio? Matar a los dos adúlteros, a ambos, como dice la ley, visto por dos testigos, que es muy difícil ver a dos personas cometiendo adulterio, que yo tengo 29 años y no he visto a nadie hacerlo. Si los ven es porque ya se volvieron demasiado descarados. Entonces usted lo que hace es eliminar a estas dos personas de la sociedad, se ahorra lo del divorcio, separación de bienes, bienestar de los hijos, crecer con un padre malo, se quita a esa mala persona del pueblo, ya, fácil, económico, porque no hay que pagar abogados, Entonces, la persona que no cometió adulterio no pierde la mitad de los bienes, porque aparte de que le son infiel, le quitan la mitad de los bienes cuando se separan. Es una completa injusticia. Entonces, usted propone de que los maten. Sí. Bien, eso es respetable. Ya, ahora yo le respeto. Permítame. Usted me pregunta, le pregunto a usted, ¿qué hacemos con los asesinos? Dígame. ¿Qué hacemos con los asesinos? Bueno, ahí están las leyes. Sométanse a toda autoridad, dice la palabra de Dios allí en Romanos. Si usted sigue leyendo, yo no soy. Léalo completo, léalo. El único que puede quitar la vida escúchame, es Dios. Mire, su respuesta. El único que puede quitar la vida. Yo no sé. Su respuesta es perfecta cuando dice que lo dice en Romanos. Vaya a Romanos y lea. Dice que nosotros no tenemos que someter a las autoridades porque ellas están ahí para que se cumpla la ley. La ley de Cristo. Nosotros debemos obedecer a las autoridades que nos mandan a cumplir la ley de Dios, porque las autoridades prohibieron a los cristianos predicar y los cristianos siguieron predicando. ¿Tenían que obedecer o no a las autoridades? Los romanos, por eso en Romanos, claramente. Los romanos, ahí usted lo puede leer en Hechos 4. En el libro de Romanos dice clara y específicamente, sométanse a las autoridades. Vamos a ver lo que dice Hechos 3:15. Para juzgar según la ley de Dios, según la ley. Vamos a ver lo que dice Hechos 3:15. Mire, mi hermano. Le pongo otro ejemplo. Mire, si usted está de acuerdo con que metan a personas a la cárcel, entienda que usted está de acuerdo con que el gobierno nos robe, porque los impuestos son un robo, el gobierno nos robe dinero para mantener a un asesino y darle comida y ponerle seguridad. Y hermano, quiero entenderle. Entonces, ¿dónde queda no matarás? ¿Qué dice Jesús? Sí, exactamente. ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás al inocente. Jesús está diciendo no matarás. Punto. Allí en San Mateo 5:21. Ya, pero recuerde que Jesús está citando el Antiguo Testamento porque Jesús es Dios, y lo dijo usted. ¿Sí? Jesús es Dios. Sí. Entonces Jesús dice no matarás. Punto. No está citando nada. Dice no matarás. Entonces, ahora que usted quiere retomar de la antigua alianza, usted quiere retomar el pacto viejo, lo que quedó anulado, lo que dice Hebreos 8:13, que se vuelve viejo y lo viejo está a punto de desaparecer. Ahora, escúchame, cuando yo empecé mi exposición, yo dije, yo voy a decir cosas radicales. No, lo felicito. Escúchame, pero son posturas. Pero no está hablando Biblia. Son posturas católicas. Está sacando de contexto. No, perdón. No está hablando Biblia. Perdóneme, pero son posturas católicas. Los católicos aplicaron ese tipo de leyes. A mí no me venga que Agustín Laje, no me interesa. Eso no se llama magisterio. Agustín Laje, Nicolás Márquez, Jesús. No me interesan. Miguel Ancho Bastos son católicos y ellos están a favor de la pena de muerte. Ellos son el magisterio. Sí. Jesús está a favor de la pena de muerte. Y durante la Inquisición, ¿usted cree que la Inquisición fue algo bueno o algo malo? Hablemos de la Inquisición. ¿Quiere hablar de la Inquisición? ¿Sí? ¿Tiene una hora para hablar de la Inquisición? No, pero ¿mataban o no mataban a la gente y estaba bien o estaba bien? ¿Sabe usted? Dígame quién era en la Edad Media, quién era el que podía matar, el único. ¿El único que podía matar? Sí. Según lo que yo sé, ahora claro, en Europa, ¿no? El rey. Era el tribunal civil. Ahora, si hablamos de Inquisición, no sé siquiera que entremos en el tema. O sea, lo que yo digo es,
la Iglesia Católica le aplicó la pena de muerte a las brujas, que si eran ¿Cómo, brujas estaba ¿cómo bien. sabe usted? Si eran brujas estaba bien. Si eran brujas, yo lo apoyo, estaba bien. ¿Cómo Pero si sabe eran usted? brujas, estaba bien que las mataran. ¿Basados en qué? En la ley de Dios. ¿Cómo? No. Usted está tomando una parte que dice allá que lo que practica hechicería muera. Entonces, Pero ¿qué es ¿sabe mejor? quién es? ¿Qué es mejor? ¿Sabe quién ¿Qué es es? mejor? Aplicar el ¿Quién amor era? a la... ¿Qué? ¿Dónde se muestra más amor? ¿Dónde se muestra más amor? Por el prójimo. Obligando a la gente mala o obligando a la gente buena a pagarle la comida y la cárcel a alguien malo. Lo que estamos viendo, mis hermanos, es que el hermano, pues, está hablando postura personal. No. La ley de Dios, mire, o sea, mire, usted mi no puede tomar. mi silogismo basado en la ley de Dios. Dice, mire, la ley de Dios dice. Usted está basándose en una sombra. Porque ya hablamos del adulterio y no dice, escuche esto, San Mateo 19 está hablando de que de dos, uno comete adulterio, ¿sí o no? ¿Sí o no está hablando de eso? San Mateo 19. O no, de dos, uno comete adulterio, no. De los dos que Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Llevaron a uno. Tenía que llevar a los dos. No estamos hablando de San Juan 8, estamos hablando de San Mateo 19. Moisés le dio cartas de separación. Eso se explica de una manera muy fácil, por eso hay que conocer la ley. No. Yo le estoy diciendo. Le voy a dar las explicaciones. Esos dos, de esa pareja. De las aguas amargas. ¿Has escuchado hablar de las aguas amargas? ¿Has escuchado hablar de las aguas amargas en el templo? Sí. La mujer que, si un hombre sospechaba. Yo lo sé, que le daban algo para beber y el estómago se le inflaba, se había cometido adulterio. Eso yo lo sé. La mujer podía decir, esa es otra cosa. Yo no me bebo el agua y el hombre se divorciaba de ella. San Mateo 19, yo no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando que dice que uno se puede separar y casar con otra salvo por causa de adulterio. Si alguien cometió adulterio, usted puede divorciar si uno de los dos comete adulterio. Si así lo dice, ¿sí o no? Sí, pero si usted consigue, entonces, mi punto es que Dios ahí no manda a matar, si no hubiera quedado viuda. Entonces, ese es mi punto. Y eso es lo que yo le estoy regalando a usted según las coordenadas de ese pasaje. Ahora, si usted... Mire, le voy a hacer una pregunta. Si usted si un católico consigue a su mujer teniendo relaciones con un perro, que es fornicación, ¿usted no cree que ese católico tiene derecho a divorciarse de esa mujer que estaba teniendo relaciones con la mujer que estaba teniendo relaciones con un perro? Tiene derecho. Entonces Jesús dice, cualquiera que cometa fornicación tiene derecho a divorciarse. Usted no va a seguir casado con una mujer que tiene relaciones con un perro. Ella va a decir, ay, pero no cometí adulterio, no se puede divorciar de mí. No fue adulterio, era con un perro. Hermano, Dios dice no. Si ella comete fornicación, divórciese. ¿Pero qué no lo mandaba a matar? Ya, pero recuerde que para Jesús no manda a matar ahí. Recuerde que para poder matar a una persona preguntan, tiene que haber dos testigos, y los dos testigos son los primeros en lanzar la piedra. Por ejemplo, si un hombre vio a su mujer, es otra cita el que estamos hablando. Si un católico ve a la mujer del prójimo teniendo relaciones con un perro, él tiene que tener al menos otro testigo y la denuncian a ella porque estaba teniendo relaciones con el perro. Y la matan a ella y al perro. Lo dice, el animal que se imagínense que no lo llevan al perro. Sí, dice la ley de Dios que debe morir también el animal. O sea, Dios fue el que lo escribió. Además, imagínense, ¿qué hace usted con un perro mañoso? Usted va a dejar ese perro mañoso andar por ahí. Él ya aprendió. Es como los que cogen burras. No sé si usted ha escuchado que tienen relaciones con burras. Con burras, sí, le dicen burras. Tienen relaciones con burras. ¿Usted no cree que mejor? No, pero si usted no ha visto, usted está calumniando al burro. Claro, pero o sea, si yo lo veo, estoy obligado, ¿sí me entiendes? Si yo lo veo, tiene que haber otro testigo para que se aplique la pena de muerte. Por eso es que no se pudo aplicar la pena de muerte a la adúltera. Número 1, estaba sola. Número 2, los testigos no se atrevieron a apedrearlas porque tenían miedo de estar ejecutando un juicio mal porque no llevaron también al hombre. Entonces, por eso yo digo,
hay lo que que hay que conocer la ley de Dios y darse cuenta que la ley de Dios es buenísima, es buenísima. Mire, por ejemplo, este billete es algodón. No sé si ustedes saben que esto lo hacen con algodón. Esto es algo de algodón que dicen que tiene un valor que no tiene. Esto es un falso peso y una falsa medida. Entonces usted agarra estos billetitos, los guarda en el banco o en su casa y piensa que usted está ahorrando. Después viene un Nicolás Maduro, aplica una reconversión monetaria y todo lo que usted trabajó durante toda su vida, si hubieran sido millones de dólares, ya me van a censurar el video. Se perdió porque se violó un mandamiento que dice no usarás falsos ni falsas medidas. Y por eso la Iglesia Católica, cuando tenía tantísima influencia, usaban monedas de plata. Y de hecho, los católicos fueron los que inventaron los bancos al crear recibos de oro que tenían recibos de oro. Ya se fue por otro lado. Entonces, ¿usted cómo ve el Nuevo Testamento? ¿Cómo ve Gálatas? ¿Ve que es una herejía? No, porque dice que el que se circuncida se aparta de Cristo. ¿Cómo ve Gálatas 5:18 que dice el que es conducido por el Espíritu ya no guarda la ley, ya no está bajo la ley? ¿Cómo lo ve eso? Ya, hermano Martín y Antonio, nos quedan 2 minutos. Sí. 2 minutos. Sí, mire, si uno se va a circuncidar, ¿qué tiene que hacer? Cortarse un pedacito del prepucio o decirle a un rabino que lo circuncide como los rabinos saben circuncidar. Le estoy preguntando de Gálatas 5:18, el que guiado por el Espíritu de Dios, ese no está bajo la ley. Por eso mismo, o sea, Pablo dice, no se compliquen con lo de la circuncisión. No hay circuncisión ni no circuncisión delante de Dios. Ustedes ya son no estamos hablando. Es otra pregunta. No sigan el mandamiento, no sigan la ley de los fariseos que dice que usted se tiene que quitar todo el prepucio. Es otra pregunta. ¿Cómo ve lo que dice Gálatas 5:18? Que el que es guiado del Espíritu Santo ya no está bajo la ley. Ya no está bajo la ley oral de los fariseos. Entonces, los invito a leer la ley oral de los fariseos y se van a encontrar estupideces como que usted no puede arrancar espigas el día sábado, cuando la ley de Dios dice que el pobre puede arrancar espigas para poder comer. ¿Eso qué quiere decir? Que usted, si quería comer algo el día sábado, no podía porque los fariseos dicen que no se puede. Lo que y eso no está en la ley de Dios. Pero si vimos San Juan 1:18, San Juan 1:17, que yo le decía, la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad por Cristo. Entonces, si usted, mi hermano, pues... Sí. Se lo explico fácil, mire. Dice, la ley oral vino a causa de Moisés, pero la gracia vino a causa de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pónganle cuidado. La ley Moisés oral... ley oral o las tablas de la ley. Moisés fue ley oral o tablas de la ley. Dice, la ley dada en el monte Sinaí trajo como hija esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la hija de la ley? Esa era ley moral. O sea, ley moral traía en sus manos Moisés. Mire, la hija de la ley oral. Ley oral, perdón, ley oral. La hija de la ley entregada en el monte Sinaí es la ley oral. ¿Por qué? Porque la ley oral la utilizan los fariseos dizque para no transgredir la ley de Dios. Usted ha hablado todo este debate de ley oral. Sí. Ley oral. Entonces, la ley entregada en el monte Sinaí, la ley entregada en el monte Sinaí trajo una ley que no era la ley de Dios. Entonces tuvo que venir. Era oral, era oral, no era escrita. No era escrita. Con el dedo de Dios, no era escrita. Era oral. No me ha entendido todavía. Los fariseos. San Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por Cristo. Pero usted dice que era ley oral la que tenían las tablas. No, escúchame. Existe para los fariseos. Por eso es que Pablo estaba hablando en contra de los fariseos. Para los fariseos existen dos leyes. Una ley oral y otra ley escrita. La ley escrita es la que tenemos en Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. La ley oral no estaba escrita y era la ley para ellos también. Entonces, esa es la que trajo Moisés. Esa es la que trajo, la oral. Eso es lo que usted ha estado diciendo. La ley de Dios parió a esa otra ley porque los fariseos, queriendo guardar la ley de Dios, hacían una ley para evitar romper. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés.
Usted dice Hermano, que ya se ley nos oral, acabó el pero tiempo. Oiga, hermano Martín, y Yo creo que podemos hacer otro debate porque sí, el es tiempo se nos bueno fue y dialogar, podemos ¿verdad? Pero centrarlo. como nos hemos quedado 30 minutos, pero ya les regalé 2 minutos, ¿verdad? Es como estar en el árbitro del fútbol. A veces uno, ¿verdad? Le da la oportunidad a los dos equipos vamos, para que los dos lleguen en un Podemos vamos, dejarlo para otro ganar, ¿verdad? debate. Pero hasta aquí hemos no, llegado, vamos, ya hermano, nos pasaron hermano, 2 minutos, sí. 5 minutos para cada uno, no sé si lo pusimos, de conclusión. Ahí, pues, termina él, termino yo, y se acabó. Ok, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si ustedes quieren, vamos a ver. Conclusión cada uno, 5 él, Entonces luego sí, yo 5 sí, yo. porque porque yo apunté aquí el formato, pero aquí no lo tengo aquí en Sí, la es hoja. que se nos escapó. Por eso, 5 de conclusión. pero está bien. De todos modos, les voy a dar entonces 5 minutos a cada quien Sí, para culminar este debate, ¿verdad? Entonces, no sé con quién empezar primero. él empieza. Ok. Entonces, hermano Antonio Cruz, tienes 5 minutos para de terminar este debate. ¿Estás listo? Sí. Ok. Iniciamos entonces. Los 5 minutos. Bueno, Adelante. para los hermanos católicos que están viendo este video, quiero decirles que sí, mis posturas parecen fuertes, parecen radicales, pero son posturas que sostienen otros católicos y que han sostenido los católicos a lo largo de la historia. Solamente busquen penas de muerte y todo eso sobre adulterio. De hecho, el crimen pasional no estaba castigado. Usted si entraba y conseguía a su esposa con alguien y tenía un revólver, podía hacer justicia por mano propia y no era castigado por la ley de Dios, no era castigado por la ley de los hombres siquiera, porque antes la iglesia tenía más poder, antes se llevaba a cabo mucho mejor la ley de Dios. De hecho, la homosexualidad no se podía practicar libremente porque poco mucho los católicos tomaban cartas en el asunto y no podemos decir que estuvieran mal. También podemos decir, por ejemplo, que todas las injusticias que nosotros vemos en el mundo pasan por algo que se conoce como legitimidad. Los gobiernos, para poder ser gobiernos, buscan legitimidad y ellos tratan de hacer que las cosas que ellos hacen y dicen sean legitimadas a través, ya sea de la fuerza, de las armas o a través de la democracia. Pero siempre van a terminar haciéndolo a través de la fuerza. ¿Por qué? En Venezuela se escogió un presidente. Aunque la mayoría de la gente no quisiera ese presidente, él por la fuerza de las armas se mantiene. Y lo mismo pasa en los países donde hay dictaduras. Por la fuerza de las armas se mantiene. ¿Qué sería mejor? Que los, creo que son 24 millones de católicos que hay en Venezuela también tomaran las armas contra esta persona asesina y lo quitaran. Sería mucho mejor. Piensen que estoy citando a católicos como el sacerdote católico de apellido Rabasi, permítame, Javier Rabasi. Javier Rabasi, él tiene un canal de YouTube muy bueno que se llama Que no te la cuenten. Él es argentino y él cuenta la historia de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna era un pueblo católico donde había un gobernador que era muy malo. Y entonces la gente decidió acabar con ese gobernador. Cuando vinieron a preguntar, el rey vino a preguntar quién mató al gobernador, la gente respondía. Niños, ancianos, mujeres, hombres, todos respondían. Fue Fuente Ovejuna. Al ser Fuente Ovejuna quien hizo justicia, no había a quien ajusticiar. Entonces lo mismo pasa. Cuando un asesino comete un delito, es mucho mejor aplicar la ley de Dios y así no tenemos que pagar impuestos para que mantengan a una persona en la cárcel. Es ley de Dios, que es sabio. No hay nadie más sabio que Dios. En cuanto, casi se me va, en cuanto a lo de la ley oral, existen 2 leyes para los fariseos. Cualquiera que quiera ver eso, puede ver un canal de YouTube que se llama Un Bacari suelto en Israel y van a ver cuando él entrevista a los diferentes tipos de judíos que hay y él dice, pero eso no está en la Torá. Le dice, no, pero eso está en el Talmud y la Misna. El Talmud y la Misna son libros que la gente cree que son inspirados por Dios, porque según ellos los rabinos son los únicos que pueden interpretar la ley de Dios y si contradicen la ley de Dios, entonces fue Dios el que se equivocó. Y el que no crea que eso es así, lo invito a leer esto. Por aquí está la cita. Talmud babilónico, Tratado Baba Metzia, página 59b. Ahí pueden leer que los rabinos
que ustedes dicen, no, los que guardan correctamente la ley de Dios son los ortodoxos o los judíos. Los judíos dicen en el tratado Baba Metzia, en la página 59b, que si los rabinos interpretan la ley de Dios de cualquier manera, Dios tiene que apegarse a la interpretación de ellos porque dicen que la ley de Dios está en la tierra y no está en el cielo. Es decir, que los únicos que lo pueden interpretar son ellos. Contra eso fue lo que se enfrentó a Jesús, contra personas que agregaban y quitaban mandamientos, contra personas que apedreaban a mujeres solas, porque ellos para poder matar al hombre tenían que pedirle permiso a Roma, y ellos eran tan cobardes que bueno, para matar a la mujer no tenemos que pedir permiso, entonces matemos solamente a la mujer, en contra de la ley de Dios que dice que tiene que matarlos a los dos. Y me despido de ustedes con la bendición arónica, que dice, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la paz de saber que estás siguiendo los mandamientos de Dios, que son claros y específicos en los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces fueron ustedes les faltó 20 minutos, le quedó 20 segundos, perdón, 20 segundos, entonces ya tengo un canal de YouTube que se llama Caminando con el Mesías. Me pueden buscar, Caminando con el Mesías se llama mi canal, por eso tengo la foto de Jesús ahí conversando. Caminando con el Mesías se llama mi canal de YouTube. Entonces, a todos los que están visualizando, tenemos aquí como más de 40 personas visualizando, ¿verdad? Entonces, hasta que hemos llegado con el hermano Antonio Cruz. Entonces, ahora le toca a Martín con sus 5 minutos de culminar también el debate. Adelante, hermano Martín. Bien, mis hermanos, pues hemos visto el debate, mis hermanos, posturas totalmente encontradas. Pues acá tengo lo que son los 618 mandamientos, lo que son las prohibiciones, que son 365, y son 248 que son lo que son las obligaciones. Esto pues está en este libro que es muy grande, se llama Auxiliar Bíblico. Entonces, mis hermanos, es importante prepararse y saber que lo que la ley manda, Romanos 3:19, lo manda para los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están obligados a guardar la ley? Los que se circuncidan. Allí lo que dice la palabra de Dios en Santiago 5, mis hermanos. En Gálatas 5, mis hermanos, ahí podemos ver que el que se circuncida se separa de Cristo. También el que se circuncida se aparta de la gracia, Cristo ya no le vale, lo dice la palabra de Dios. Y podemos ver cómo la iglesia, mis hermanos, pasa a ser judíos y gentiles en uno. A eso se llama iglesia. Eso lo podemos ver allí en Gálatas, allí en 2 del 11 al 15, si mal no recuerdo. Por ahí podemos ver lo que dice Gálatas 3, 25 al 26, que dice que la ley sí fue buena, fue nuestra maestra hasta venir Cristo. Pero viene Cristo, mis hermanos, y Cristo le da un verdadero sentido. Él le da el pleros y él habla de que en sábado se podían hacer obras buenas. Eso no es ajeno, pero eso ya es lo que se llama la ley de Jesús, el mandamiento de Jesús. Ya no se queda en aquello que el que profane el sábado morirá. Eso decía la palabra de Dios allá en aquel tiempo. Pero vemos que Jesús dice, allá se dijo, no matarás. Eso está diciendo Jesús. Entonces, ahora yo les digo. Entonces, él va rellenando. A esto le faltaba, entonces él como Dios, él lo rellena. San Pablo en Filipenses 3, él dice que era judío, circuncidado, irreprochable en cuanto a la ley. Pero después dice la palabra de Dios que él, en 1 Corintios 9, dice que él no está bajo la ley. Él no está bajo la ley. Y el 21, 9:21 dice que él está bajo la ley de Cristo, pero ya rellenada, porque el texto original dice pleros o pleros, que es rellenar un hueco.
Ahí vemos que cómo lo rellena, con misericordia. La ley mandaba que si un hijo le faltaba el respeto al padre, ¿qué mandaba? Que lo mataran. Si un hijo le pegaba al padre, ¿qué mandaba? Que lo mataran. Entonces, vemos cómo Cristo viene y trae misericordia. Jesús dice la palabra de Dios en Hechos 3:15, ustedes mataron al dador de la vida. ¿Quién es el que puede quitar la vida? Dios. Entonces, la ley mandaba pues matar a la adúltera, pero ahora Jesús, mis hermanos, manda pues que nos guardemos de todo eso, ¿verdad? Y pues tenemos que nosotros perdonar 70 veces 7. No dice que tenemos que matar. Si alguien me roba, mátenlo. Si algo adúltero, mátenlo. Si pues se mete con un gato, mátenlo. Y al gato también préndanle fuego en la cola. No, se tiene que perdonar. Esa es la clave. 70 veces 7. La ley fue dada por Moisés. Moisés no trajo oral. Oral es que él hubiera dicho, vaya muchachos, esto y esto. No, él trae la ley en tablas, las trae en tablas, pero allí no es oral, son tablas de la ley. Fueron dadas por Moisés. Juan 1:17. La gracia y la verdad por Cristo. La misericordia, el perdón, el ejemplo por Cristo. Entonces, no podemos, ¿verdad? Nosotros como cristianos, pues a nuestra manera, agarrar de allá, agarrar una sombra, como dice Hebreos 10:1, como dice Colosenses 2:17, y esa sombra pues es la que nos alumbra porque Cristo está enfrente. No, Martín, ya se nos acabaron los 5 minutos. Bien, mi hermano. Entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado con el debate, ¿verdad? Esperemos que algún día también se pueda hacer otro, ¿verdad? Como dijo el hermano Antonio Cruz, porque hay mucho que hablar sobre las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, es todo lo que he podido hacer con usted, hermano Martín, también, y también agradezco también al hermano Antonio por el respeto, ¿verdad? Durante el debate, que en muchas ocasiones siempre he visto debates que hay personas que no respetan el reglamento, ¿verdad? Pero los dos estuvieron para mí excelente, se respetaron, ¿verdad? Entonces también respetaron lo que es también el formato del debate. Entonces, hasta aquí hemos llegado, creo, hermano Martín. Sí, mi hermano, solo vamos a pasar a la despedida. Sí, entonces, no sé cuánto tiempo quieren para despedir. 1 minuto. De los que nos están visualizando, ya que también hay muchos. Hay muchos. Hace rato estaba revisando que estábamos llegando casi a 50 personas, ¿verdad? Entonces 50 personas para mí es mucho, porque cada vez que se hace un debate, a veces la gente también comparte y con otros. Yo creo que esto pasa, a veces las reproducciones hasta a veces pasan por miles de visualizaciones, ¿verdad? Por eso es importante también dejar un mensaje como para despedida, hermano Antonio Cruz. Le doy 1 minuto para que usted también se despida. Bueno, yo quiero darle muchísimas gracias al señor Martín Barrientos por permitirme debatir con él. Obviamente, al yo tratar este tipo de temas, las personas no quieren debatir conmigo. Yo he retado a mucha gente y no quieren debatir conmigo. Se atreven a debatir y ¿qué? Pero por mensajitos y cosas así. Cuando digo, bueno, grabemos este video para que vea cómo usted se contradice y dice, no lo quiero humillar. Me dijeron, no lo quiero humillar. Entonces, muchísimas gracias, hermano Martín. Mañana tengo otro debate por mi canal Caminando en el Mesías, lo subiré el sábado. El debate va a ser con un muchacho que ya ha debatido con el señor Martín, pero se me escapa ahorita mismo el nombre de él. Jaime Guzmán. No, Jaime Guzmán es creo casi lo mismo que yo. Con él no voy a debatir. Él se llama Isaac Fuentes. Isaac Fuentes. Voy a debatir mañana a las 8 de la noche con Isaac Fuentes en el canal de él. Y ya muchas gracias nuevamente, de verdad muy agradecido. Usted es una bendición. Bueno, pues, Dios le bendiga.
Entonces también hermano Martín también se va a despedir de este debate. Algo que decir a los católicos y no católicos, ¿verdad? Para eso está esto, ¿verdad? Sí, Adelante. gracias a usted, mi hermano moderador Ricardo. Un fuerte abrazo para usted, al hermano Jorge Antonio Liscano Cruz. Bendiciones, el Señor pues lo bendiga grandemente. Gracias por ser tan respetuoso. Y a los hermanos que estuvieron pues en este debate, gracias por su apoyo, a todos los que están acá, a todos los que pues han estado comentando. No he podido ver sus comentarios, pero esto lo hacemos para ustedes, mis hermanos. Prepararse siempre, preparar bien el material. Y le agradezco al hermano Jorge, porque para ayer estaba este debate y pues yo me dio dolor de cabeza fuerte, aunque ya más tardecito me pasó, pero al estar la luz de frente molesta. Pero gracias a él, pues, que tuvo esa comprensión. Así que mis hermanos, bendiciones, un abrazo para todos. Bueno, entonces ya hasta ahí ya hemos concluido, ¿verdad? Entonces también de antemano les agradezco a todos los que nos visualizaron, me invitaron de ser moderador de este debate, ¿verdad? Y les pido también disculpas, ¿verdad? Si en las ocasiones, ¿verdad? Tal vez se han pasado unos segundos, son segundos, pero son testigos también los que estuvieron con nosotros, que yo nunca me metí en el campo, ¿verdad? Desde el debate, y esto es lo que se debe hacer también. Porque como, por ejemplo, un fútbol, un árbitro no puede meterse en la parte de algún equipo para que uno gane, ¿verdad? Y así que he hecho todo lo que pude con ustedes, hermanos. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Si el Señor nos permite, ¿verdad? Entonces, en otro día nos miraremos. Así es, mi hermano Ricardo. Cuando usted quiera, tenga algún debate, lo puede hacer acá por el canal. Yo se lo modero con gusto, mi hermano, siempre y cuando pues me avise con tiempo. Sí, gracias entonces, hermano. Hasta aquí hemos llegado. Que Dios les bendiga. Bendiciones, un abrazo, feliz noche para todos. Hasta pronto. Suscríbete, dale a la campanita, dígale me gusta y compártelo con tus amigos. Adiós.